porque Quito se merece un buen concejal metropolitano. Y él es Lucho Bastidas. Vota 10, casillero 2. Quito, ciudad del panecillo, Quito necesita un concejal, un hombre amable y sencillo, que sí conoce su ciudad. Un hombre que lucha y que quiere a su tierra natal. Él es Lucho Bastidas, que sufre por la injusticia social. Porque hay gente que duerme en las calles sin hogar. Porque hay gente que vive sin un mendrugo de pan. Un hombre que conoce los contrastes y contornos y que dará la solución a los problemas de su ciudad. Él es el loco Bastidas y por la 10 tú tienes que votar. Él también es de los pobres y de la lucha del comercio informal. Vota 10 por el loco Bastidas, casillero 2. Acabamos de escuchar un mensaje publicitario de cuando el doctor Luis Bastidas fue candidato para concejal de Quito. Y qué interesante, estimados amigos, conocer este personaje de aquí, de la parroquia San Roque, y que también aquí hay intelectuales, hay gente que ha hecho historia, hay gente que ha hecho política, y pues el doctor, pues sin duda, como un intelectual del derecho, también ha pretendido también servir con sus conocimientos de la ciudad de Quito. Cuénteme un poco en qué año fue esta candidatura con la lista 10, un poquito cuéntenos al respecto. Bueno, distinguido amigo Víctor Sandoval, con el respeto que usted se merece y a quienes me puedan ver en las redes sociales. Bueno, yo vengo desde niño haciendo estas cosas, cuestiones, estos sueños, estas ideas de querer cambiar esta injusta sociedad. Pero fue en el año 98, cuando Abdalá había dejado el poder y ya estaba exiliado en Panamá. Yo me gané mi candidatura. Interesante, ¿eh? En el partido Rondocista Ecuatoriano. Mis compañeros dijeron, es de Lucho Bastidas, el candidato a concejal de Quito, y él va porque va. Entonces yo les dije muchas gracias y que me hayan tomado en cuenta, y participé en la candidatura a concejal de Quito. En la práctica, llegué y se podría decir que estuve a escasas situaciones económicas. Ya casi no tenía ni para el bus, pero casi se podría decir había ganado o gané la concejalía de Quito. Cosas de la vida hicieron de que este personaje no llegara a ser concejal de Quito. Mis conocimientos y mi forma de ser y de pensar, de ser un vendedor de las calles, de ser un informal, de haber trabajado en tantas y cuantas cosas, incluso hasta de pintor de casas, como plomero, y soy hijo de artesano del héroe de guerra de 1941. ¿Cuál es el nombre de su papá? Mi padre lleva mis mismos nombres y solamente nos diferenciamos
por un día de haber nacido mi padre antes del 12 de enero de 1917, mi padre, y en mi caso el 13 de enero de 1961. Un día de diferencia, pero mi padre era lindo, tocaba así mismo la guitarra, me enseñaba tantas cosas. Él estuvo en la guerra de 1900. En 1941, 41. fue héroe de guerra. Él tenía pensión hasta la última parte. En la última parte, como vivimos, y yo nací en la parroquia San José de la Libertad, porque yo nací en La Colmena, en una calle Caras y Farfán. Hoy Pedro de Andrade, la calle. Es decir, del cementerio de San Diego bajando unas 2 cuadritas, ahí está la calle Caras. En la casa de la Maluca, ahí nací yo. Y el resto de mi vida fui a la parte de La Paya y M. Ponce de León, o a La Juela, a toda la esquina, frente a la cancha Jaime del Castillo. Ahí me desarrollé mi vida hasta cuando me tocó regresar al barrio donde vivieron todos los ancestros de mi mamá. Qué interesante estos personajes que uno encuentra en el camino. Sí, cada vez que yo converso y tengo el gusto de compartir unos minutos con el doctor Luis Bastidas, para mí es un privilegio porque él es un libro abierto de muchos capítulos, de muchos tomos de vida. Y ahora que existen las redes sociales se puede compartir con el mundo entero este tipo de vivencias que pues son guías, ¿no? Guías para inspirar a las nuevas generaciones a superarse. Son intelectuales que salieron de barrios populares, de barrios de obreros, de barrios de comerciantes informales, de barrios de artesanos, y que también supieron aprovechar los tiempos de colegio, de universidad, y convertirse en los intelectuales del Ecuador. Qué interesante, doctor, que nos comparta estas vivencias, y si algún momento la vida y sus propias decisiones también decide continuar en esta carrera, se puede decir, política, le gustaría servir al país tal vez como alcalde de Quito, como un prefecto, o tal vez como un presidente de la República del Ecuador. Gracias, Víctor Sandoval. Si la vida me da la oportunidad de servir a mi país, daría hasta mi vida por cambiar la historia de mi pueblo. Estudié en la Universidad Central del Ecuador. Ahí tuve mi título para cambiar la historia de mi pueblo, para cambiar la historia de mi patria. Pero si llego, o son ellos, o somos todos nosotros, porque el cambio está en nuestro cuerpo, en nuestras armas, en nuestros ojos, en mi vida propia para el pueblo, para todas aquellas gente que sufren en las calles. Cambiar la historia de un pueblo no significa que todos estén sufriendo hambres y necesidades en las calles. Cambiar la historia de un pueblo significa que ellos tengan dignidad para vivir y pan para llevar a sus casas, y no las cárceles para aquellas personas que trabajan en las calles de Quito y se llenan las cárceles sin ese pan bien amasado. En las cárceles no hay sino delincuentes que en la vida no aprendieron, o no hubo nadie quien les dirija desde su infancia, porque el Estado tiene que estar desde antes de la concepción del individuo, de las personas, y finalmente el Estado tiene que darle todas las atribuciones, todos los derechos para que pueda caminar en la vida de mejor manera, de una manera gloriosa, digna, y no en una cárcel o vivir bajo
el auspicio de personas que solamente piden caridad en las calles. Nosotros no necesitamos de bonos solidarios. Nosotros no necesitamos de eso. Necesitamos al pueblo darle su pan, pero bien trabajado, bien amasado, que es en las calles, pero necesita salir adelante, necesita estudiar, necesita trabajar, necesita desarrollarse, porque si el pueblo sufre amargamente, el pueblo siempre estará viviendo de la mendicidad de las cosas. La droga no lleva a nada sano posible. La droga es el acabose de esta gente. Cuando el hombre cambie de ideas, cuando el hombre sienta en la realidad que necesita cambiar la historia de su patria, tiene que llegar y salir de donde venimos, porque nadie puede olvidarse. Nadie puede olvidar la patria donde uno nació, el sitio donde uno nació. No, nadie puede olvidarse la patria en que vivimos y de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque construir una patria nueva es de hombres de dignidad. No hay que robar nada a nadie ni al pueblo. Si llego, todo será para el pueblo. Qué interesante, doctor. Efusivas sus palabras, efusivas, realmente me puso muy emocional porque es de esas personas que ha dado su empeño, su trabajo por los que han necesitado de ustedes, su trabajo intelectual como abogado. Usted me cuenta también que ha formado algunas asociaciones, ¿no? Aquí en el centro, por ejemplo, alguna que me comentaba, hágame acuerdo. La Asociación de Recicladores Buena Esperanza, que está ubicada hoy en el terminal terrestre antiguo, ahí en el Cumandá. Bien, por ejemplo, ese tipo de alguna manera de gestión, que los vecinos acudieron acá al doctor y le dijeron, vea doctor, usted sabe sobre derecho, ayúdenos. Y ha puesto su experticia, sus experiencias para poder volver jurídico a este tipo de agrupaciones. Y así se ha hecho historia, se ha hecho patria en las aulas y en el día a día que todos hacemos, ha sido también comerciante, su padre artesano, también de héroe de guerra de 1941 nos cuenta, y ese tipo de personajes y sus enfoques deben ser escuchados. El problema de los políticos es que llegan al poder y olvidan a la gente que le dieron el voto, y olvidan de escuchar las necesidades de su pueblo. Aquí pues compartiendo este instante de alguna manera improvisado con el doctor Luis Bastidas, que nos cuenta parte de sus vivencias y también su punto de vista político, ¿no? En este instante. Le voy a hablarle, Víctor, de la parte filosófica. Mi inspiración, mis cosas, lo que escribo en mis libros. El político construye una sociedad más justa. El politiquero destruye esta sociedad de justicia. El político, al construir una sociedad de justicia social, reivindica de la mejor manera el cambio que debería darse en la sociedad. Pero el politiquero es un ladrón. Es como en otros tiempos le preguntaban a José María Velasco Ibarra: doctor Velasco, ¿y usted qué haría para este pueblo? A este pueblo necesita un cambio. Yo les puedo darles lo que ustedes necesitan. Pero doctor Velasco, el pueblo ya tiene puente aquí con el que pasó.
Entonces les ponemos el río. Pienso de que el doctor Velasco, como dice la gente, fue uno de los mejores presidentes de la República del Ecuador, 5 veces presidente. Las 5 presidencias regaló su sueldo para en este caso, para la parte cristiana, para los curas del Ecuador, para la conferencia episcopal del Ecuador. Regaló. Y él vivía en el exilio con Corina Parral de Velasco Ibarra, que está aquí nomás en San Diego, con su Corina. Y él que dijo, cuando ya supo de que su Corina Parral de Velasco Ibarra había muerto en Argentina y que pululaban o caminaban a pie, que no tenían sino para subirse al bus, Velasco Ibarra, el 5 veces presidente. Pero cuando llegó al Ecuador dijo, y en la entrevista que le hace, yo vengo al Ecuador a morir, porque Corina ya estaba muerta. Y al poco tiempo Velasco Ibarra murió. Como dice la gente, Velasco fue el mejor presidente, 5 veces presidente. Pero dicen que él no robó jamás. Pero lo que dice la gente, él dejó robar. Cambiar la historia. O cambias, o cambias, o te obligo a cambiar. Porque eso te tengo que hacer, Ecuador. Te obligo a cambiar. Porque tenemos que ir hacia allá. O cambias, o te obligo a cambiar. Eso es lo que yo pienso. Claro, el cambio es una necesidad urgente, ¿no? El cambio, por eso los países que se han desarrollado han estado en constantes cambios, una economía tan dinámica, tan cambiante justamente como la que tenemos actualmente, con comportamientos tan bruscos, nos obliga a ser dinámicos, cambiantes, estratégicos, buscar negocios que estén a la par con las actuales circunstancias y así. Me gustaría que me muestre los libros, las pastas de los libros que usted ha escrito. Qué interesante, uno de ellos es Poesía Inmortal, antología del 2011. Es interesantísimo también este libro. Y el otro es Los rostros de la poesía. Y este está impreso, editado en el 2010. Y esto es parte de se puede decir, de la producción intelectual de aquí del doctor. Y canciones también que están incluidas ahí, que de la poesía se le dio canción, se le hizo canción. Y eso pues en este video quiero compartirles estas anécdotas, estas vivencias muy interesantes. Como le digo aquí el doctor Bastidas, es un libro abierto a la sociedad, es un poeta, es un cantor que al irlo tratando, irlo conociendo, pues nos damos cuenta de la riqueza social que tiene el Ecuador y aquí el centro histórico, claro que sí. Así es, amigos, gracias doctor por esa bondad que tiene A ver, Víctor, con nosotros, por compartir parte de sus anécdotas, sus vivencias, su modo de pensar y filosofar. Cuéntenos, doctor, un mensaje bueno, final. Víctor Sandoval, también debo hablarle que es el momento de cambiar. Hay que ir a la despenalización de la droga en el Ecuador. Totalmente de acuerdo. Hay que ir a la despenalización de la droga en el Ecuador. Porque si despenalizas la droga ya no tiene precio. Ya no hay cárceles. Mi doctor, y yo en el siguiente video, yo quiero ahondar este tema porque es muy interesante.
Nos despedimos al menos en este capítulo. Gracias por quedarse hasta el final del video. Espero que les haya gustado, que les den un like, que lo compartan, que se suscriban. Esperen el siguiente video y vamos a tratar este tema interesantísimo aquí con el abogado, porque es un tema muy crucial para el mundo entero y para América Latina. Gracias amigos, larga vida a todos. Víctor Sandoval, un amigo de siempre.